Tal? Buenos días a todos, muy bienvenidos a este Zoom donde vamos a realizar junto con Eva Alessandra, astróloga, fotógrafa de la ciudad de La Plata. Bienvenida, Eva, un gusto tenerte aquí presente. Gracias. Eh, Ustedes sí pueden tener los micrófonos abiertos, vos y Manuel. Y a mi querido amigo Manuel Vázquez Guijo, psicólogo de la UBA, astrólogo, amigo desde la Gracias, ciudad Fer. de San Luis, ¿cierto? Exactamente. Exacto, de la ciudad de San Luis. Juntos, entonces, nos hemos propuesto hacer esto, que es por favor, apaguen sus micrófonos. Como les decía entonces a todos, entre los tres vamos a abordar un análisis de las cartas de la Argentina, sus variables, la carta natal de la Argentina, vamos a tomar algunas revoluciones solares, vamos a tomar tránsitos, y lo que hagamos a tiempo, quizás hagamos a tiempo a ver algunos aspectos de lo que serían las progresiones. Como les decía, entonces vamos a comenzar con una introducción al tema de astrología mundana y al abordaje que vamos a hacer hoy. Luego vamos a tomar, si hacemos a tiempo, en detalle, vamos a hablar en general primero, pero luego vamos a tomar en detalle las cartas de algunos de los candidatos y de acuerdo a mi experiencia de lo que vengo haciendo de predicciones para la Argentina desde el 2015, que muchos creo que me conocen de ahí, este, vamos a ver cuáles son las posibilidades o los posibles despliegues a partir de octubre y diciembre, de acuerdo a la carta de los candidatos y la compatibilidad con la carta de Argentina. Es decir, si yo tengo un acontecimiento, lo voy a poner ya directamente, lo voy a pasar a la pizarra y luego vamos a empezar a ver la pizarra, que es mucho más fácil lo que digo. Aquí estamos. Primero, básicamente una pequeña introducción al asunto. Nosotros tenemos, vamos a ubicarnos esto como si fuese planeta Tierra, ¿ok? Entonces aquí está una situación determinada o, en nuestro caso, pues un país, un lugar determinado. Lo que básicamente es la premisa astrológica, hay una serie de premisas en la astrología, de principios, eh, que son el resultado de una observación directa de la realidad, más allá de cualquier tipo de teoría, es que lo todo, el conjunto de todas las cosas, es uno. El conjunto de todas las cosas es uno. Este es un axioma que establece que, por lo tanto, todas las partes del todo están conectadas o son recíprocas entre sí y son una unidad. ¿Está bien? Si ustedes quieren, todo es parte del campo cuántico en términos de la física actual, etc. Pero tenemos aspectos diferenciables. Un aspecto diferenciable, pues, por lo tanto, es el cielo. Voy a poner acá el cielo, las estrellas, el sol y la luna. Y lo que va a postular, o claramente se puede atestiguar, es que con una posición determinada del sol, pues yo tengo una cualidad determinada. Vamos a utilizar el concepto de cualidad más que el concepto de energía. Porque el concepto de energía es un concepto vidrioso. Energía refiere básicamente al poder de acción o a la capacidad de que se realice un trabajo. Básicamente eso es energía. Es muy importante para nosotros tener tu apoyo en este canal para sentirnos incentivados a seguir produciendo material, dado que es gratuito. Así que te invito a que nos apoyes en este proceso poniéndole me gusta al video, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita. Sigamos viendo nuestro video. Y en todo caso lo podemos definir por otro lado en relación a la masa o a la materia, diciendo que la energía pues es distinta de la materia, y para eso tenemos al señor Einstein, que viene también y nos resuelve eso y nos dice energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. O sea, energía y masa son lo mismo. La definición está media rara. O sea, energía no es un concepto, es energía de los planetas, energía de los signos. Olvidémoslo porque no nos sirve de nada. Sí sirve cualidad. Entonces vamos a decir que una determinada forma del cielo observable en lo que sería una carta natal, que es la fotito del cielo, el diagrama que nosotros hacemos los astrólogos del cielo, que vamos a ver hoy, trae una determinada cualidad en la Tierra que podríamos llamar aquí verano. Entonces, cualidad
en relación a la forma. Obviamente, rápidamente nos vamos a dar cuenta que estas formas aquí se despliegan en ciclos, es decir, ¿por qué? Porque el Sol da vueltas y vuelve a su posición cada una X cantidad de tiempo, lo mismo que la Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos formas, tenemos ciclos relacionados a la forma, ciclos, y por lo tanto las cualidades acá también tienen lo que podríamos nosotros llamar cierta recurrencia o retorno. Entonces vamos a decir que por un lado tenemos el verano y por el otro lado tenemos el invierno. Y que entonces estas cualidades, estos ciclos estacionales, estas dimensiones, si ustedes quieren, del tiempo, se van sucediendo en relación con las ciclicidades que se dan en el sistema en su orden más amplio, llamémosle el cielo, como querramos, básicamente. Esto está señalando que hay, por lo tanto, una reciprocidad o un principio de correspondencia. Ese es el famoso principio de correspondencia también, de equivalión, correspondencia, que como es arriba es como es abajo, etcétera, muchos de ustedes ya deben conocer. Bien, planteado esta situación, la astrología o mirar la carta natal no nos va a decir qué va a pasar exactamente en este lugar, sino que nos va a decir la cualidad que hay. Va a decir, la cualidad con este cielo es, por lo tanto, por ejemplo, verano. Entonces, ¿qué va a pasar a una persona en el verano? Bueno, depende de las disponibilidades de esa persona. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a pasar un segundo dibujito. Entonces yo tengo la persona o el país, el sujeto, lo que sea, no importa. Y tengo la carta natal que me señala pues las condiciones de cualidad. La cualidad. Podríamos decir que la cualidad, entonces, si yo estoy hablando acá de que tengo el sol al mediodía, me da en la cabeza, no hay sombra, etcétera, etcétera, estamos diciendo que, y es Argentina, o sea, que podemos decir que es de diciembre, hay una coordenada espacio-temporal que nos dice cuál es la forma del cielo, vamos a decir que entonces acá es verano, verano, ok. ¿Qué es lo que significa con esta cualidad? Bueno, esta cualidad significa calor, mucho calor, expansión, mucha expansión, sequedad, son cualidades típicas del verano, de hecho en astrología le damos así, etc. Ok, uno dice, ¿qué va a pasar? Va a tomar cerveza, va a tomar sol, se va a pasar bien en la playita, bueno, ¿qué va a pasar? Todo esto depende en realidad de lo que muchas veces en los que han hecho mi seminario, el seminario del karma, y creo que muchos de los que están acá lo han hecho, saben a qué me refiero con eso del karma, no de lo que viene de las vidas anteriores, sino las condiciones persistentes al momento en que yo tomo esta carta natal aquí, al momento en que yo tomo esta forma del cielo, esta carta natal, cuáles son la sumatoria de las condiciones persistentes. O también, si ustedes quieren, variables. ¿Qué quiere decir esto de las variables? Bueno, por ejemplo, variable, estoy en la calle, soy homeless, porque más atrás me quedé sin plata y sin casa, porque más atrás hubo una devaluación brutal que me quedé, bueno, y así. Entonces, es muy importante entender que estas condiciones de acá, o sea, las condiciones karmáticas, ¿está bien? Se van a combinar con las otras, que son las que vienen del cielo, o sea, estas que están acá, se van a combinar formando esta famosa cruz, donde de alguna manera vamos a quedar crucificados. Y esa combinación que se da aquí es la que hace posible lo que nosotros llamamos la predicción o previsión de las chances Bueno, nosotros como astrólogos, aquí los tres, sí tenemos, y vamos a analizar toda esta parte de aquí, la parte del cielo, y tenemos conocimiento de cómo analizar las relaciones entre los significados, las relaciones entre el Sol y la Luna, las relaciones entre el Marte, etcétera, o sea, los aspectos, los planetas en casa, todo este tipo de cuestiones. ¿Está bien? Pero dentro de las condiciones aquí karmáticas, o sea, dentro de lo que nosotros podemos prever como fuerzas actuantes en el presente, algunas las conocemos y otras no. Eso es lo que trae a la astrología su posibilidad de su margen de error.
Porque, por ejemplo, nosotros no conocemos algún interés plutoniano de alguna persona de poder que en este momento esté moviendo el mercado en determinadas direcciones que nosotros no conocemos. O sea, acá Alessandra, Manuel y yo no estamos conectados con las profundidades del mercado y los ejes y manejo políticos de altísimo nivel. Tenemos una información que más o menos es información que viene de diarios, de internet, de nuestra vida personal, nuestra práctica personal, nuestra historia personal. Por eso es que invitamos a la querida Eva Alessandra. ¿Por qué invitamos a Eva? Bueno, porque básicamente, además de que es una amiga y es una persona, además de eso, es porque esto, el karma, tiene que ver con la historia. Chacha. Y como aplicación de la astrología en su vertiente de lo humano, del sujeto, de las problemáticas humanas, etcétera, ¿está bien? O sea, de lo individual, de cómo nos ayuda la astrología en el área personal, esta historia que estamos viendo acá, pues corresponde a lo psíquico de la biografía de un paciente o de alguien que nos consulta, y por eso acá se ubica el inconsciente de alguien, ¿no? Ciertas cuestiones, y por eso también lo tomamos en cuenta, por ejemplo, Manuel o yo, cuando atendemos a una persona y no le preguntamos qué está pasando en el país, sino le preguntamos su historia personal, no su historia del país. Pero básicamente estas coordenadas nos muestran cuál es el camino que vamos a hacer nosotros tres aquí para ir tratando de avanzar y desplegar, y vamos a ir dándoles a ustedes una introducción a la astrología mundana. La astrología mundana es la que justamente se dedica a esta relación entre lo histórico, el cielo, en un determinado contexto, que no es el de una persona, sino que es el de un país, una región, etc. Esa es la astrología mundana. La astrología que hacemos nosotros, que es la psicoastrología, que es un abordaje para la consultoría astrológica, que es lo que da la escuela Casa 12, y por otro lado está esto que es la astrología mundana, que es un embarco de estudio para entender los fenómenos macro en los que nosotros estamos inmersos. Entonces, para eso vamos a tener que tomar la carta, por supuesto, de un país. Luego están los protagonistas que van a tomar una esfera de una influencia de poder dentro de eso, y esas son las cartas de los candidatos. Vamos entonces ahí sí a traer y a hacer un análisis un poco más personal de las cartas de los candidatos, para, para ver qué posibilidades hay. Yo ya tengo mis teorías con todo esto, nos vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir acá, vamos a volver a la pantalla. Ese sería básicamente, espero que haya quedado claro. Si alguien tiene alguna pregunta o si ustedes, chicos, Manuel, Eva, quiere hacer alguna observación sobre lo que acabo de decir. ¿No? Ok, entonces vamos a bingo, vamos a avanzar. Difícil que es Sí, por rastrear favor. el inconsciente a un nivel más colectivo, ¿no? A nivel individual ya es difícil, a nivel Argentina como país hay, como dijiste vos, corrientes ocultas que tienen su influencia, ¿no? Y que no son de carácter público. Exactamente, sí. Y eso puede variar, o sea, la dimensión de lo que es el karma, junto con la forma del cielo, puede cambiar el acontecimiento. Que eso pasó con la predicción con todo el trabajo que hice en su momento sobre la carta de la Argentina. No sé por qué no me deja compartir lo que quiero. ¿Qué estás queriendo compartir? Quiero compartir la carta. Ya. Ténganme ¿La paciencia. Argentina, sí, a secas, la natal? Sí. Yo la tengo acá en otro programita. Ahí está, creo que lo tengo ahí. Ok. Esta es entonces la natal. Tenemos ahí los tránsitos actuales. Creo que en mi cursor ahí el 19 de agosto. Es un agosto, ¿no? Los tránsitos del día de hoy. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí. Bueno, para los que no saben, esta zona de acá es el ascendente, tenemos Júpiter en el ascendente. Estos que están aquí son los planetas en el momento del nacimiento de la Argentina, ¿sí? Que, como saben ustedes, acá es el 9 de julio de 1816. Esta es la carta natal que estamos tomando, la que hasta el momento a mí me ha funcionado bien para la previsión. Y los planetas que se ven en verde por el lado de afuera son los que corresponden a los tránsitos.
Entonces, bueno, primera perspectiva, no sé, lo primero que yo analizo en esta carta, obviamente a nivel histórico, igual acá le voy a ir dando participación a Alessandra y a Manuel. Para mí una de las cosas que la carta argentina presenta más significativas, o algunos aspectos más significativos, los voy a señalar acá. A ver. Para mí, una de las cosas es esta oposición Saturno-Marte, el eje 5-11, me parece clave porque la 5 es la casa de la expresión, ¿no? En un país tiene mucho que ver con esto, por ejemplo, sería el fútbol, todo lo que tiene que ver los deportes, todo lo que tiene que ver esto enganchado con la alegría futbolera y la expresión esta clave. Y fíjense que esta oposición para mí, este aspecto es un aspecto que entraña fuerte dificultad, Marte-Saturno, en la realización, ¿no? Otro aspecto más también de este tipo que tenemos es estas oposiciones entre el Stellium en la 10, nada menos que un Sol en Cáncer, que habla de esta identidad del país, en esta sensibilidad, en esta cerrazón, si se quiere, también. Cáncer es un signo sensible pero cerrado, fuertemente encascarado, fuertemente tradicional, con una inercia y un automatismo muy fuerte. Y esa casa, además, la casa 10 es la casa de los gobernadores, o sea, de quienes gobiernan los países, los presidentes, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes que está en oposición a la luna. La luna es el significador, acá es el significador del pueblo. En general, la luna rige, ahora lo voy a decir bien, pero rige las masas de un pueblo, de un país, quiero decir, o sea, toda la población. No tanto lo jerárquico, o sea, las clases muy altas, sino el populus, ¿no? Y está en una posición difícil, porque está en Capricornio, que es una posición de dificultad. Volvemos a este tema de cierta pobreza, cierta carencia, es una posición de carencia, y está en tensión con los gobernantes, lo cual es interesante porque a lo largo de la historia verificamos muchas veces cómo aparece el caudillo solar del cual se enamora el pueblo, Sol-Venus en la 10, en Cáncer, con el cual hay un feeling y una empatía emocional, Cáncer, una vibra así identificatoria emocional muy fuerte, imaginaria diríamos en el psicoanálisis. Y después, cuando de alguna manera ese candidato, ese que se propone, llega a asumir formalmente como tal, siempre suele haber un proceso donde termina de alguna manera como un oponente al pueblo o como alguien que se va deteriorando, ¿no? Y estos aspectos tan tensos, ni hablar de Plutón aquí, que es el planeta que representa todo lo que es especulativo, los poderes económicos ocultos, etcétera, en oposición a una casa 2 de la Argentina que tiene que ver con el dinero, donde aparece la inestabilidad uraniana y el engaño neptuniano, ¿está bien? Todas estas tensiones no se conllevan mucho con un Júpiter expansivo en la casa 1 de está todo bien, Maradona es argentino, Messi es argentino, el Papa es argentino, inventamos el dulce de leche y la Vic, y somos lo mejor del mundo. Onda que, como dicen en otros países del mundo, yo que he viajado bastante, cómo se suicida un argentino, se sube a su ego y se tira de ahí arriba, ¿no? Entonces decís, qué chiste cruel. Y sí, pero coincido bastante con Júpiter en la 1, ¿qué quiere que le diga? O sea, mal que no pese, ¿no? Mal que no pese. Entonces, eso, para mí, con ese ascendente en Libra, tiene así una cuestión, lamentablemente, que no termina de integrarse y nos pone en estos exitismos. Fíjense ustedes, hace apenas unos pocos meses, cuando ya estaba todo bastante jodido y quebrado en el país, 5 millones de personas voceando en el obelisco, somos lo mejor del mundo, somos. Nosotros se llevaron 50 millones de dólares cada uno o más por haber pateado una pelotita durante todo el mundial, y de pronto nosotros somos lo mejor que hay y vamos hacia no sé dónde. Entonces, estas contradicciones a mí, por ejemplo, me parece importante tomarlas, porque es como que van presentando estas ciclicidades tan clásicas. En Argentina estamos acá arriba y nos caemos acá abajo, ¿no? En un determinado momento Argentina, Alessandra me lo va a poder desmentir, uno de los países
más ricos, el primer país en abolir el analfabetismo, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos ahí marcas, vamos a decir, momentos de cumbre, vamos a decir, como país. De hecho, somos un país en Latinoamérica visto como muy diferente, más allá de lo que dijo el otro que vinimos de los barcos. Eh, Más allá de esto, de este estigma de especiales que se nos quiere dar, porque somos europeos, somos, no sé, somos, más allá de eso, es efectivamente verificable, digo yo, que la Argentina ha tenido momentos muy exitosos, vamos a llamarlo así. Y después han caído caídas estrepitosas, como que está teniendo ahora. Esta ciclicidad, no sé qué piensan ustedes, pero para mí tiene mucho que ver con con estos aspectos tan disímiles que presenta el mapa. Aparte, ese ascendente en Libra habla de un problema con el equilibrio, ¿no? Siempre hay algo que, como un aprendizaje que es el ascendente, la Argentina tiene que aprender esto de la armonía, del equilibrio, de estar ahí, ¿no? Como un equilibrista. Pero para hacer eso, el equilibrista, las manos le hacen así, pero los pies los tiene bien firmes sobre el cable por donde está caminando. Entonces, se necesita un buen Saturno también para llevar adelante un ascendente en Libra, tanto en una carta natal como en la de un país. Tal Sí, sí, cual. sí, esa 7 en Aries, ¿no? Que siempre planteando el conflicto y llevando, digamos, ese ascendente que requiere acordar, que requiere, digamos, tener un diálogo más de uno a uno, y esa casa 7 que, bueno, que es el conflicto permanente entre las distintas fuerzas políticas, los distintos sectores y demás. Así que sí, es súper interesante también ese eje. Y eso que estábamos diciendo, no sé cómo lo ven ustedes, bueno, ya de por sí, digamos, a nivel de signos, está bien, Libra está marcando en la astrología mundana, bueno, está relacionándose muchísimo con todo lo que tiene que ver con los acuerdos, con el extranjero, los tratados con las potencias extranjeras, todo ese tipo de proceso también artístico. Vemos que en la Argentina todos esos temas son temas así como muy fuertes, ¿no? Se le ve definitivamente, de acuerdo con ustedes, la beta libriana, la búsqueda libriana, el desafío libriano y también el choque, porque, o sea, no es como podríamos decir que esté logrado eso, ¿no? El equilibrio, ¿no? Estamos muy lejos. Pero no sé, ¿qué ven ustedes con Claro, el tema de las ¿cuánto oposiciones? es, cuánto es madurez para un país, ¿no? En términos etarios. Para una persona podemos decir, Claro, bueno, después del retorno de Saturno comienza algo de eso, pero a nivel país hay muchas variables en el medio, ¿no? absolutamente, absolutamente. Algo que también está interesante acá de ver es esto que les estaba diciendo de las oposiciones. Y bueno, a la luz de los tránsitos, porque además estamos teniendo así como tránsitos muy potentes, desde el eje nodal en 1,7, que ya me parece así como súper fuerte, ¿no? Se puedo borrar las rayitas. Acá, no sé si lo habían estado Sí, observando esto. recientemente habiendo hecho la transición, ¿no? De Tauro Escorpio a Aries Libra. Se espera un cambio en lo que es la cualidad de lo que está presionando de alguna manera por tránsito ese eje nodal. Sabemos que el eje ascendente-descendente es muy importante porque implica un cambio de cuadrante también, ¿no? Cualquier cosa que pase por allí va a repercutir de manera así como fundacional, ¿no? Sí, además pensemos que este eje nodal viene dirigiéndose hacia la conjunción, porque va a ir avanzando en el sentido inverso sobre Aries. Este, definitivamente estamos a nivel tránsito, estamos analizando la carta de tránsito para mí, con Plutón aquí en la cúspide de 4, o sea, en la 4 cambiando de signo en la 4 para ser exacto. O sea, sigue toda la temática de los problemas respecto, por ejemplo, uno de los temas que yo veo hoy, sobre todo con la solar nueva de Argentina, donde también otra vez aparece Plutón en la 4, a ver si la puedo poner aquí, la solar, si logro sacarme estas ventanitas de encima. Mientras vos la buscás, Fernando, ahí también el tránsito de Urano en cuadratura al Saturno natal de Argentina.
planteando cierta inestabilidad, ciertas situaciones disruptivas en cuanto a, bueno, el orden establecido, las leyes. También es un tránsito que estamos atravesando ahora. Y después el quirón de tránsito en cuadratura a la luna natal de Argentina, ahí marcando, abriendo una herida que activa esa posición entre la luna, que es representación del pueblo en la carta de un país, y el gobernante, y esa posición entre el eje 410. Así que eso me pareció muy interesante. Por empezar, sí, eso de Urano-Saturno, o sea, para mí no eso es un quiebre total de las estructuras hasta el momento. O sea, definitivamente estamos en una situación muy similar a la del 2001, muy Tal similar. cual. Eh, a partir de las coordenadas políticas, por ejemplo. Porque fíjense ustedes que hemos llegado, actualmente se habla de este tema del voto castigo, ¿no? El voto bronca, ¿sí? Que para mí son formas de estigmatizar una expresión social que está diciendo algo. O sea, Tal cual. definitivamente se dice algo y es como cuando alguien viene y dice, bueno, no sé, fíjate que cuando estacionás me aplastás las plantitas y, vos porque sos un envidioso. No, pará, no por estigmatizarme de un lugar de las emociones, desmerezca lo que te estoy diciendo con mucho efectivo, que es que me estás arruinando algo, ¿no? Con el audio. Eso es lo mismo, ¿no? Es decir, de pronto estoy notando así en las noticias argentinas, no sé cómo lo vieron ustedes allá, pero esta forma de negación. Bueno, no, es que eso es un voto de resentimiento, es un voto de bronca, es un voto de castigo. Es una especie de... Y hay que ver cómo se capitaliza esto también, porque digo, es como esta necesidad de cambio estructural, que se expresa también como una suerte de rebelión uraniana respecto de todo lo que viene de la estructura presente saturnina, una estructura autoritaria, digamos, una estructura que se nos impone. La estructura de Saturno es una estructura que se nos impone. Algo que de pronto estamos metidos ahí, no nos podemos liberar mucho de eso. No estoy diciendo que así sea el gobierno actual, digo qué significa Saturno, básicamente. Y este Urano, que bien señalaba vos, también se expresó en el voto en blanco. Tal Digo, cual. es una forma de decir, bueno, ¿y por qué? Yo creo que todo el voto en blanco que ha habido señala claramente que no hay una fuerza política que logre coagular o capitalizar toda esa angustia, toda esa sensación de desesperación frente al desgobierno, porque también de alguna manera si lo que tenemos es que hay un descontrol, para la gente es evidente que hay un descontrol monetario, un descontrol institucional, un descontrol político, es evidente, digo, ¿no? Y eso no puede hacer otra cosa que producir angustia. Si vos hoy compras pan a 10 pesos y lo vas a comprar una semana y sale 20, no puede producir otra cosa más que angustia. Y lo que vemos es que no hay una fuerza política que de pronto se haga eco de eso o de alguna manera lo encarne. Por eso es una situación muy parecida a la del 2001, donde hubo una corrida o una estampida, ¿no? Y nadie podía capitalizarlo o no había una figura que apareciera y decir, bueno, está bien, yo entiendo, los entiendo, veo lo que está pasando, me voy a hacer cargo, vamos a ir para allá para solucionarlo. Quien pretende de alguna manera pareciera hacer eso, ubicarse como vocero de todas las... Y está muy bien, porque el tipo está asesorado, ¿no? De todas las libertades, de este Urano. ¿Quién es el que pretende ubicarse en el lugar uraniano para ustedes? Milei. Sí, de Milei. hecho, sí, tal cual. De hecho, Quieren Fer, calmarlo. vos mencionabas la coyuntura del 2001, de diciembre del 2001, y ahí teníamos una conjunción, estaba Urano y Marte en conjunción al Saturno de Argentina. Es Wow. decir, estamos atravesando la primer cuadratura de esa conjunción, que no es dato menor. No, Así no. que me pareció muy Mira, interesante. qué bien, qué bien. Yo no había hecho el cálculo, no sabía. Fíjate vos qué Sí, sí, significativo, totalmente significativo. Ustedes están viendo ahora, ¿no? sí, La solar 2023, acá. Sí. se ve perfecto. Sí, Ok. sí. Estaba viendo también este Plutón acá, porque esta es la que va de julio del 23 a julio del 24, así que el gobierno actual va a caer también dentro de esta. Me parece súper interesante el hecho de que tenemos casi los ascendentes en conjunción, iniciando un ciclo de 4 años.
Estaba Eh, leyendo estaba leyendo un comentario muy bueno que hace Pamela, que dice esto de los cambios que propone mi ley. Dice, para el está apellido bonito. en... Muy, una intervención psicoanalítica es Sí, eso, básicamente. Claro, Yo creo que sí, que Milei, justamente el partido, justamente sus ideas, según él, son libertarias. tal cual. Él se ubica como una especie de liberto anarco capitalista reload, ¿no? O sea, es una cosa bien loca, donde se ubica, sus discursos cambia de posición y de amigos como, no sé, no Sí, se me ocurre una pero Urano metáfora. en 3. ¿Eh? Sí, Urano en 3 en conjunción digo, Urano en 3, justo la casa donde tiene la conjunción Marte-Plutón. Tal de mi ley, cual. la Sí, carta de mi sí, ley. Milei, Ah, sí. Fíjate que Milei ha sido empleado de Urnequian durante años, se la pasa hablando de él como un buen empresario. Hay que acordarse que este tipo, Urnequian, es uno de los oscuros del país, o sea, ¿no? Uno de los dueños de América TV y América TV es quien puso, justamente le dio, todo ese conglomerado mediático es el que le dio el protagonismo a Milei. Entonces, por un lado, es la contradicción ambulante Milei, porque tiene el Plutón Marte, lo único que él quiere es el poder, Plutón conjunción Marte. Después se acomoda todo y arma la exposición, arma la actuación, Luna en Leo en casa 2. Por eso todo este escenario con el león rugiendo, la melena. O sea, está muy claro para mí, no sé qué piensan ustedes, pero para mí él está asesorado a nivel astrológico. Dice, mira, che, está Urano acá, ubicate a ser el agente uraniano de cambio para que todos vean en vos la libertad. O sea, vean ese Urano, está Urano-Plutón en la calle, volvemos al cielo, está Urano-Saturno en el cielo. Se siente, la gente se polariza a Saturno porque la luna tiene la luna en Capricornio. El pueblo siempre está más o menos del lado capricorniano, la restricción, la angustia, la falta de dinero, todo eso, el pueblo es la identificación inmediata resonante que le aparece. Si vos te ubicás en el polo uraniano, van a proyectar sobre vos todas aquellas libertades que quisieran tener y todo esto que quisieran romper. Ok, ¿qué tengo que hacer? Hacerte el uraniano y meterle un poco de Leo a la cuestión que va a salir va a salir como piña, ¿no? aparte, Argentina está transitando, recién lo puse en el chat, ¿no? Un retorno de Saturno, que saqué la cuenta recién y es el séptimo. O sea, Sí, está iniciando un ciclo nuevo en todo lo que es la estructura, las leyes, las autoridades, ¿no? Lo que se puede, lo que no se puede, que da lugar también a las totalmente. libertades posibles. Saturno da lugar a Urano o Capricornio, viene antes que Acuario, digamos. Exacto, sí. Sí, pensemos también Acuario con su antiguo regente, que es Saturno. Y esto de que es un aire fijo, o sea, las ideas, digamos, como sostenidas también. Entonces, bueno, tiene ahí un puntito de sostener unas ideas, un ideario, digamos, a toda costa y en forma, digamos, en algunos puntos autoritaria, ¿no? Y ahí Totalmente. un comentario que hizo Jorge en el chat que tiene patillas como otra figura significativa. Bueno, también él como que no solo tiene ese anclaje en la época del liberalismo, digamos, clásico, que es 1860, cuando incluso la Argentina y otros países de América Latina estaban insertándose en el capitalismo internacional como países, digamos, proveedores de materias primas y alimentos, que ahí empieza, digamos, para varios autores un segundo colonialismo de América, ¿no? Que tiene que ver con una dependencia económica muy fuerte. No solo tiene el anclaje ahí, sino también que, digamos, reivindica la presidencia de Menem como una de las mejores. Así que, o sea, hay que tener en cuenta un Bueno, poco también totalmente. esas Fíjate que ideas, además, ¿no? esta es la Rebo Saturno de la Argentina, ¿no? Esta es, la calculé hace poco, el retorno Saturno de la Argentina. Definitivamente, si la vemos con tránsitos, si la vemos con tránsitos, ya vemos que Saturno estaba en la cúspide de 5. Esto fue en la revolución Saturno empezó en abril del 2022, hace muy poquito, el año pasado. Y Saturno se movió sobre Marte desde abril del año pasado. Obviamente vemos todos los efectos que viene trayendo en la tensión
que produjo al pasar sobre Marte, produjo una gran tensión a nivel social y de los grupos sociales. O sea, en el último año hemos visto muchísimo de este tema. Luego avanzó casi hasta Venus y empezó ahora a retrogradar y está ahora retrogradando, va a retrogradar casi hasta el cero de Piscis, hasta ponerse de vuelta directo. Pero yo calculo que cuando llegue justamente a su punto más cercano a Marte, que va a ser justamente cerca del momento de las elecciones, dentro de 40 o 45 días, tengo acá el teléfono para verlo, pero va a ir sumando al acercarse a Marte esta fuerte sensación de limitación, Saturno sobre Marte, fuerte sensación de angustia, depresiva, porque Saturno en la 5 retrógrado sobre Marte produce esta sensación de melancolía, de límite en la expresión de todo tipo, o sea, donde yo no quiero hacer nada, no quiero salir, me encierro, no quiero ver la luz del sol, sería en el caso particular de una persona, ¿no? ¿Para qué estamos hablando? Represión, ¿no? Sí, Reprimir o inhibir la vitalidad que es Marte en algún punto. exactamente, pero también junta mucha agresión. Yo Claro. creo que va a haber así movimientos muy fuertes a nivel de sindicatos, a nivel de organizaciones sociales. Conforme nosotros estamos avanzando sobre el movimiento de las elecciones, que sabíamos que es una encrucijada, a cómo van las cosas, me acuerdo del video que hice en el marzo-abril del 2020, cuando Alberto Fernández salió a decir que, bueno, que teníamos que quedarnos encerrados por nuestro propio bien y qué sé yo, el que está encerrado ahora es él. O sea, él se tomó todo este tiempo para hacer la cuarentena, recién ahora te cuento. Entonces, y en eso salió y dijo, bueno, pero como no va a haber trabajo y voy a cerrar todo y no va a haber, ¿no? Voy a ser consecuente con lo que dejó Mauricio, porque son todos parte del mismo clan, básicamente. Voy a imprimir dinero para ayudarlos con los planes y toda la ayuda social y toda la sanata esa. Y en ese momento imprimió los primeros 2 billones, me acuerdo, de pesos, que como no hacía tiempo imprimirlos, los mandó a hacer a Alemania, no sé si ustedes se acuerdan. Con lo cual el costo de cada billete de 1.000 pesos de pronto se había ido, se había puesto un poco raro. Hoy estamos en 17 billones. 17 billones de pesos. Que estaba viendo el otro día que puestos en línea, todos los billetes de 1.000 pesos que él circulando, llegarían hasta la luna, darían una vuelta y volverían. Una cosa así, decís, ¿what? O sea, no sé cuántas vueltas a la Tierra, poniéndolos en línea. Llega la luna en Capricornio, básicamente. Sí, básicamente. Entonces vos decís, definitivamente, ¿cómo no va a haber una inflación terrible, ¿no? En este momento estamos presenciando también algo que a mí me parece muy fuerte, es ese Plutón en la cúspide de 4 de la revolución Saturno. Estamos haciendo al Sol también. Sí, al Sol y a Mercurio. Sí. Tremendo, porque bueno, es un Mercurio dueño de la 8, y también dueño de la 12, de la 11 y la 12. Entonces, fíjense ustedes que la Luna, además, que es la que en este momento estaría representando al mandatario, porque es la dueña de la 10, tanto el Sol como la Luna, acá señalan los mandatarios, y paradójicamente también la Luna, siendo que es la que señala al pueblo, daría la impresión de que hay un movimiento de intento de recuperación del poder por parte del pueblo. O sea, lo que puede anticipar que las posibilidades de estallido social, digamos, y de 2001, ¿no? O sea, no queremos a nadie, queremos nosotros ocupar ese lugar, pero obviamente no podemos ser 50 millones de personas en la Casa Rosada tomando decisiones, tienen que poner a uno ahí, ¿no? Entonces, estas tensiones siguen viéndose de una manera, yo las interpreto muy claramente ahí. Otra cosa que el interpreto de Plutón en 4, tanto en esta como en la otra carta que estábamos viendo recién, en esta también tenemos Plutón en 4. Y Saturno, fíjense ustedes acá Saturno, que es dueño de la 4 con oposiciones de Marte, ¿está bien? En la revolución solar, toda la crisis habitacional. Sí, la ley de alquileres, todo eso, ¿no? Terrible. O sea, si vos ves estos aspectos, el que no tiene casa
y quiere tenerla, no sé qué va a hacer, no sé de qué se va a disfrazar. Porque claramente está señalando para todo el año que viene como mínimo hay una superposición. Yo lo que veo en estas cartas es la revolución solar, la natal, la revolución, el retorno a Saturno. ¿Está bien? Todos en un acento particular, lo que nos está señalando, de nuevo, las coincidencias descendentes, o sea, este año, 23-24, como un año de punto de inflexión muy grande. Y la luna en la Revo del 2023 de Argentina, que está en Aries, ¿no? No sé qué tenés ahí, no está en pantalla ahora, ¿no? Porque Está en Aries, sí. Narrebo con Luna en Aries y Plutón en 4 nos habla de algo marcial, digamos, en todo lo que es lo lunar, o sea, en el pueblo. Brutal. La luna en Aries, el depositario de la luna, Marte es el dueño, al fin y al cabo, donde se va a mover todo eso, en la 11 con oposiciones de Saturno. Y ese Marte recibiendo cuadratura de Urano. Tremendo. O sea, hay un nivel de inestabilidad, de violencia. Yo te diría que hay una mezcla complicada, porque en cualquier momento la angustia, la impotencia de esta generación, porque tenemos que considerar, volviendo a lo karmático, que esta no es la generación de hace 40, 50 años atrás, que de pronto se iban a la plaza, estamos hablando de la generación TikTok. Okay. Claro. Obviamente, volviendo al karma, las reacciones hoy son distintas de las reacciones de hace 50 años. Sin ir más lejos, hace 23 años atrás, la gente se les corrió el coágulo y se fueron todos a querer prenderle fuego ¿cómo se llama? Al radical de la Rúa, lo que significó, por otro lado, la aniquilación del radicalismo como una fuerza que podía ser antitética y de equilibrio, volviendo a Libra. En los últimos años desapareció el radicalismo, quedó absolutamente divino. Bueno, vinieron los CEOs, ¿no? Vino Macri. Macri, hablando de Milei, es súper cercano a Milei. Tienen ahí, de hecho, las frases de Milei son frases de Macri. Hay que hacer un cambio radical, vamos a liberarnos de todo. El otro día estaba viendo una entrevista, decía, la inflación es fácil resolverlo la inflación, decía Milei, ¿no? Que eran las mismas palabras. Con eso dicen todo, ¿no? Claro, eran las mismas palabras. El candidato que es ministro de Economía actual. Claro. Siniestro. Entonces digo, esa sensación de asfixia, de impotencia, de ser rehén de un sistema perverso, que en una primera instancia produce angustia, puede virar rápidamente hacia afuera, hacia el enojo y hacia la reacción violenta, hacia la acción social, ¿no? El movimiento social. Porque por ahora es más que nada una descarga en las redes, que ha resultado ser una herramienta ideal para que uno largue toda su porquería ahí en el celular y se vaya a tomar mate con hierba secada al sol porque no tuvo con qué comprar hierba. ¿Sí? Claro. No sé cómo lo ven ustedes. Pero me parece que esa tensión, ¿no? Sol-Luna, de la natal de Argentina, la luna en Capri, esto de que el pueblo se ve cada vez más austero, ¿no? Cada vez más restringido, en algún punto encuentra una fuga de salida en ese Júpiter en la 1, ¿no? Por eso cada tanto hay esto de romper, ¿no? Romper con limitaciones, que me parece que eso está traccionando en la carta de Argentina con Marte oposición Saturno, ¿no? Hay una dinámica en la carta que si lo tuviera una persona, ya en el individuo sería difícil ya gestionar eso. A nivel colectivo se nos requiere como mucha organización como para... Sí. Además, fíjate que dentro de lo que es la astrología mundana, Saturno representa la política. La astrología mundana, Saturno es la administración política, son los jerarcas políticos, el partido conservador. Además, Saturno no viene a representar, por ejemplo, en este momento a Milei. Saturno en este momento es el kirchnerismo. O sea, que es lo que viene conservándose en el tiempo. ¿Sí? No porque sea conservador en sí, aunque más suena a populista de izquierdas, que, bueno, ya no se sabe, porque el problema tenemos que los significantes, los rótulos que sirven para entendernos, los han ido estallando
en los últimos 20 y pico de años con esta cuestión de la posverdad. O sea, si esto, el significante, la etiqueta para esto es taza de café, y yo te digo, Manuel, me das la taza de café, ¿no? Y así nos entendemos en el mundo, y el mundo es ubicable, y el mundo es ordenable, y el mundo es entendible, pensable. Gemini, ¿no? Si de pronto yo le digo al mouse, le digo taza de café, pues ya empezamos a tener problemas, porque ya no está claro qué es qué. Y yo puedo hacer engaño, puedo inventarte cosas ahí, te puedo fácilmente mover la cosa. Y decir, ¿sabes qué? Voy a poner la taza de café de no sé dónde y en realidad me agarro esta otra y me la llevo. O sea, puedo empezar a hacer una serie de manejos muy fuertes. Y los significantes, esto es lo importante, pues se usan como conviene. Hay una burla tan grande sobre la gente, ¿no? Cuando de pronto vos ves a un tipo como el de camioneros, no me acuerdo cómo se llama, eh, el del sindicato, Moyano, que tiene más plata, eso pues está público, o sea, es información chequeable en Google, porque el tipo presenta sus declaraciones de ganancias. Yo no sé si usted sabía que tiene más plata declarada que Macri. O sea, es uno de los mayores millonarios del país. ¿Mm? Y vos decís, ¿y qué hace el tipo? Y se aparece con esas camperitas. Los vemos hoy, uno ve a por ejemplo, pues yo no tengo ningún partidismo, ¿no? O sea, básicamente critico a todos desde un lugar racional, porque no tengo ninguna cuestión dogmática o religiosa con ningún partido. Y uno los ve a los del cambio, por ejemplo, todos con la camperita inflable, con los jeans, ¿no? Ven, es impresionante cómo se dibuja y se actúa y se ha hecho un nivel de manipulación, porque salen de ahí y se ponen el Armani. ¿Eh? Pues es que hijos de su madre, o sea, me das vuelta la cosa como querés y bajo la etiqueta, o sea, aparece un tipo Kirchner que en un momento se hace cargo de la papa que ya estaba quemándose prácticamente, la papa caliente, más o menos la arma ahí, la rescata hasta donde se lo deja rescatar, ¿está bien? Otro ucraniano, hablando de los aspectos que había dicho Eva en aquel momento, y después se toma el nombre de él y con esa pantallita, con ese rótulo, vamos poniendo ahí abajo al que se nos dé la gana. A Massa, al que quieras, al que quieras, ¿no? Entonces, esto hace muy difícil también este país. Que nos tratan de idiotas y les funciona además. Por eso yo creo que Saturno acá representa un poco el kirchnerismo. También Saturno representa las propiedades, por cierto, todo lo que es minería, todo lo que es la tierra, todo lo que es lo territorial, y la relación y las restricciones en lo territorial. Por eso en un momento Saturno tuvo mucho que ver con lo de las limitaciones en la pandemia. Recuerden ustedes que daba Saturno, Plutón ahí todos en la 4, ¿no? En ese momento, en la triple conjunción. Y fue esta dificultad, esta restricción en los movimientos, etcétera, por el poder, Plutón con su Saturno, etcétera. Así que cuando hoy pensamos en Urano, que es un planeta que señala transformaciones repentinas, reacciones y perturbaciones violentas, básicamente, movimientos revolucionarios en un país, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, Plutón entrando en el Acuario en la Revolución Francesa, ¿no? Ahí vemos, ¿eh? Cuando decimos que Urano entonces está haciendo estas oposiciones, estas tensiones con Saturno, que también representa la mortalidad Saturno. Y eso es algo de lo que no se viene hablando y que vengo yo hablando el año pasado. Yo no sé si ustedes lo vienen notando, el acento en la casa 8 y el tema de la mortandad en la Argentina. Y yo estuve buscando las estadísticas y contra la estadística del 2020, la del 21, las del 2022 ya no están. No las podés encontrar en línea en las instituciones gubernamentales, en gov.ar, no encontrás la estadística de mortalidad. Y ves el aumento de la estadística de mortandad del 2020 a 2021, sobre todo a partir de la inoculación, porque esto va a quedar en YouTube, entonces no puedo decir, a partir de la inoculación, y fue de un 40%. 40%, que lo subí en uno de los posteos de
de mi Instagram nuevo, porque no me bajan todo. Entonces, la del 23 no está. Entonces, a mí me parece que ese tema, que es el de la mortandad en Argentina, a causa de la, ¿cómo llamarla?, experimentación eh, planificada, ¿está bien? Va a seguir también teniendo efectos gravísimos. No sé, ¿ustedes cómo lo ven eso? Sí, sí, tal cual. Y suma a lo que decías también, si la comparamos con Natal, la revolución solar, tenemos un aspecto de lo que se dice doble impacto, porque tenemos el Saturno de revolución solar, está haciendo cuadratura al Urano natal, y también el Saturno natal está haciendo cuadratura al Urano de revolución solar. Y sumando más tensión tenemos la Lilith, digamos, Lilith allá en casa 11 en conjunción con el Marte natal. Aquí. Así que hay una cuestión ahí bueno, que esa casa 11 está como bastante acentuada, que tiene que ver también eh, con los grupos también, creo que se relaciona con el Parlamento, con las cámaras, con la expresión, digamos, de los ideales de los grupos, de las comunidades. Así que me parece como también interesante de ver. Sí, definitivamente la 11 tiene varios, todo lo que es grupos sociales, y en Argentina pues está muy manejado, de hecho todos los bastiones y las movidas de lo que podríamos llamar peronismo, que uno ya no sabe ni lo que es el peronismo, uno no sabe qué es eso, porque es difícil ponerle un nombre, ¿no? O sea, sobre todo tomando en cuenta que Perón es un tipo que se murió hace no sé cuántos, hace 60 años, no sé, en el 70, ¿no? Eh, entonces es un poco difícil, pero convengamos que el tema de los grupos sociales son muy importantes en nuestro país. El manejo y la capacidad de desestabilización y de acción a partir de la gestión de estos grupos ha sido muy fuerte, sí, eso es innegable, ¿no? También la 11ª es la Cámara de Representantes, sí, sí, creo que vos lo dijiste recién, ¿no? Pero sí, ahí creo que hay un problema, porque como te decía, además de las agrupaciones cívicas, los sindicatos, inclusive en ciertos aspectos también la 11 son las empresas o corporaciones nacionales o extranjeras que representan cierto amiguismo con el poder o que de alguna manera colaboran con el pueblo, como por ejemplo, no sé, una corporación que hace plazas y hace cosas, viste que a veces aparece eso, ¿no? Puede ubicarse dentro de la 11. Pero yo creo que lo más significativo que podemos tomar ahí de esta tensión tan grande en la 11 es el tema de las, eh, las agrupaciones cívicas, los sindicatos, la presión de los sindicatos. Tal cual. Por ejemplo, bajo el supuesto de que pudiera ganar, de que es muy probable que gane por otro lado Milei, porque para mí ha sido muy fogoneado por dos figuras que están detrás, que no son en este momento claramente protagonistas, pero que venían y que vienen manejando mucho el panorama político, que son Macri y Cristina Kirchner. O sea, está claro que no son, sí, en la carta también viene apareciendo esto de la luna como una mujer de poder relacionada con la 10 y con el sol, viene apareciendo en la carta siempre, ¿no? Y lo vemos además en la historia actual, no es necesario ser un genio para darse cuenta que Macri tenía fuertes tensiones y había quedado muy mal después de que Larreta, ¿se acuerdan ustedes cuando gana Larreta y Macri quiere subir al escenario y quiere hablar y Larreta lo corre un poco y lo baja y Macri pierde ese protagonismo y se queda con la vena de lo que le había hecho a Larreta? Y de alguna manera, Larreta, que es un personaje que no tiene ninguna propuesta de nada, ¿no? Ni siquiera mentirosa, porque la mayoría de las propuestas son propuestas para decirlas ahí en los programas de televisión y decirlas en los discursos, no son propuestas reales. Nunca se van a cabo, en todo caso, esas propuestas, ¿no? Pero Larreta ni siquiera propuestas tiene. No tiene no tiene nada, absolutamente. Si él no está dentro de una organización, o sea, es parte del gobierno de la ciudad, o no sé, si él no está dentro de un grupo, no tiene efecto ninguno. Se lo vio ahora. Y
Sin embargo, en un determinado momento, es Macri el que, digamos, busca volver a recuperar el poder que le estaba queriendo sacar Larreta y ver cómo hacer para voltearlo. Y en ese sentido, si ustedes ven todos los movimientos que ha venido haciendo y quién lo banca a Milei, que incluso lo dijo en unas últimas entrevistas, yo con Mauricio me llevo muy bien, o sea, como decíamos hoy, Menem, Mauricio, Milei, los tres con la M. Menem, Macri, Milei, o sea, ¿no? Milei, no, Milei estaba diciendo, Milei. Entonces, responde evidentemente a eso Milei. Y por otro lado, vemos la jugada de JFK, que le pide a los, Cristina, que le pide a los gobiernos, J, dije, CFK, hoy vengo a atender pacientes, estoy cansado, que le pide que lo metan a Massa como candidato. Tremenda la carta de Massa, ahora vamos a analizar un panqueque impresionante. Otro Milei, se acomodan, estos tipos están con todos. Su historia, su biografía es siniestra, ¿no? ¿Por qué lo pone, uno se podría preguntar? ¿Por qué lo pone sabiendo que de alguna manera lo manda al muere? Porque además lo manda al muere, porque vos no podés poner un candidato que tenés como ministro de Economía que te está llevando al 200% de inflación, no lo podés poner como candidato presidencial. No tiene lógica, ¿cierto? ¿Por qué hacerlo? Bueno, porque obviamente lo que logró es quedarse con la provincia, que quedó como reducto bastión para donde el kirchnerismo de alguna manera puede mantenerse vivo hasta en algún momento hacer algún movimiento. Es decir, como un reducto, ¿no? Al menos ese es mi análisis político en la distancia. Por eso digo, en caso de que Milei llegara a gobernar, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a implementar lo que dice? No tiene poder político para hacerlo. Entonces, a la luz de eso, uno ve la carta natal de la Argentina, que lo que sigue, y dice, pues sí, se nota que no es posible. Claro. Ya le hicieron esa pregunta en varios programas de televisión. No sabía. Vos no tenés cámara, digamos. ¿Cómo vas a hacer para implementar, para que se vote a favor todo lo que vos vas a... No tenés cámara, no tenés gobernadores. O sea, dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bajar un DNU, digamos? Y me dice, no. O sea, en tal caso, lo que voy a hacer, si hay algo que es sumamente necesario, haré creo que le dijo un referéndum, ¿no? Y que los que dicen que no, sí, tendrán que explicarle a la gente por qué no, ¿no? Como que hay algún apriete, pero efectivamente no hay nada ahí que sostenga. O sea, nada. No. No, y también, digamos, recordemos que en estas últimas elecciones el porcentaje de voto en blanco más la abstención electoral fue mayoritaria. No sé si no tengo mal el dato, pero eran 11 millones de personas entre voto en blanco y gente que no fue a votar contra los 7 millones que sacó Milei. Entonces ahí también, o sea, como que hay una cuestión de que una franja muy, muy significativa de la población argentina dijo, bueno, yo no me siento representada por ninguno de estos candidatos ni candidatas, y creo que también se expresó a través de eso, de no ir a votar, del voto en blanco y demás. Entonces, ahí me parece interesante también sumar ese dato, ¿no? Claro, pero va para algún lugar. Los que no votan, no es que no desaparece ese dato. Sí, tal cual. Y creo que todas las agrupaciones políticas que están hoy en día están tomando nota de esto. O sea, para ver cómo se capta un poco ese descontento, digamos, que se ha manifestado en estas últimas elecciones. Así que, bueno. Yo lo que pienso es en la casa 4, ¿no? O sea, tenemos Plutón en la 4. La carta natal que tenemos, de julio 2023 a julio 2024, tiene en el medio un momento de cambio con las elecciones. En noviembre y diciembre hay un cambio del partido gobernante. Entonces también hay un cambio de lo que sería la oposición. Si, por ejemplo, podemos decir que Milei está en la oposición, a partir de diciembre estaría, por ejemplo, ya no en la oposición, estaría en el oficialismo. ¿Está bien? Claro. Ahora, la carta natal, la revolución sería la misma, la revolución solar. Así que tenemos un viraje en la interpretación. ¿Sí? Ahora,
La casa 4, siendo que la casa 10 es la casa del gobernante y del gobierno establecido oficialista y demás, la casa 4 es la casa del partido de la oposición. Es interesante, es muy interesante. ¿No? Al margen de que no sé, el clima del país, a nivel atmosférico, que si vamos a tener, obviamente Plutón en la 4 sí, dice, van a seguir con el HARP ahí creando lluviecitas y incendios y pavaditas, van a seguir rociándonos con los centrales, te vas a seguir, porque evidentemente sigue Plutón en la 4 ahí, las propiedades territoriales, Plutón en la 4, todo lo que es la administración urbana, todo lo que es cultivo, todo eso que es la 4, bueno, lo podríamos analizar, ¿está? Pero a mí lo que sí me interesa en este momento del análisis de la charla es que es político, es el tema de qué es la oposición, la Casa 4. Vuelvo a decir esto de que para mí, con Plutón en la 4 nada menos, ¿no? Con Plutón que es un planeta así como mafioso, ¿no? Habla de organizaciones literalmente es eso, la mafia, ¿está bien? Eh, Capitalistas poderosos, sistemas organizados de poder, sistemas de manipulación y de especulación financiera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con estos monopolios o tiendas o cadenas de empresas, Nestlé, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con Plutón. También significa un poco y muestra la influencia sobre la psicología de la masa y también rige un poco el tema de los sindicatos. Todo eso estaría rigiendo un poco Plutón. Cuando nosotros lo vemos aquí en la 4 de la solar, yo lo que estoy diciendo es, ¿hasta qué punto gana Milei, que viene perfilando evidentemente, a menos que se pudiese de alguna manera encauzar el voto en blanco y todo lo demás, olvídenlo, porque no hay un solo candidato potable. Entonces uno dice, bueno, frente a esta situación tan loca que viene, tan plutoniana que vemos en la revolución de retorno Saturno, en la solar y en la natal, y siendo que Miller tiene Plutón Marte, y siendo que es el uraniano, con Urano en la T tan fuerte, y que se mueve, se ve que es un claro uraniano con la rata morada ¿Querés en la poner, cabeza. Fer, la carta? Así la De vemos. Pues la Milei, gente no sí. la vio todavía, por eso. Ahora la busco, mientras tanto. Siendo que es así, a mí me parece que el candidato más potable, o sea, el que más figura como posible ganador, es Milei. Sí. Como pasó en su momento con el análisis que hice de la de Argentina. Lo que iba a pasar en la Argentina y quién era el candidato que más mostraba que iba a hacer eso. Esa es mi lógica de análisis acá. O sea, veo las circunstancias, ya tengo esta cualidad, ¿qué karma, qué variable karmática entraría, calzaría con lo que se viene? Sería, ¿no? Porque si él ganara, entonces, él tendría Plutón en la 4. O sea, la oposición la tendría él, se invertiría, él no estaría siendo ahora el que viene a destruir y a plantear la revolución Plutón en 4. Él pasaría a estar en la 10 y los otros, entiéndanse, kirchneristas y el del cambio, son los que le empezarían a mover el piso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Mm. Sí, cambian los actores. Sí, y el Plutón lo pasa a encarnar, acá está. Lo pasan a encarnar Massa, Claro, CFK, Mauricio, ¿sí? Burri, o sea, ¿a dónde claro. puede, a dónde puede ir a parar eso? ¿No? Lo que sí está pasando es una reestructuración de esto, de las fuerzas políticas y del apoyo que tienen, porque se está desconfigurando toda la situación. Antes estaba más o menos claro, o sea, mal que mal, ya sabías qué parte del país votaba acá, qué parte del país votaba allá, pero en los últimos 8 años eso se dio vuelta y ahora estamos en este periodo de crisis, que es no, o sea, salir de lo conocido, pero no llegar aún a lo nuevo, no hay una nueva estructura. En esto del No, retorno de Saturno también. exactamente. Y mientras tengamos Plutón en la 4 va a ser muy difícil de que eso suceda. Claro. No hay posibilidad ninguna de estabilización. No te ve que cuando, por ejemplo, alguien tiene Plutón en la cúspide de 4, hay una gran cantidad de probabilidades de que sea muerte.
Bueno, un país no se muere, pero digo, No, gente se está muriendo, ¿no? Y de hambre.